Apreciables hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de llegar hasta sus hogares con el mensaje de la palabra de nuestro Dios, y ahora bajo el título Las señales de los tiempos. Quisiera que me acompañen. Vamos a hacer una oración a nuestro Dios para suplicar su santa dirección. Eterno y poderoso Padre que está en los cielos, alabamos y bendecimos su nombre, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad. Y venimos para rogarle que perdone todos nuestros pecados y que nos ayude a entender su santa palabra. Bendiga a cada uno de nuestros hermanos y amigos que a diario están pendientes de recibir esta palabra viva, esta palabra que es eficaz. Le pedimos esa edificación para nuestras vidas y asimismo la dirección del Espíritu Santo para poder entender y para poder hacer también lo que usted quiere que hagamos, para poder preparar nuestro corazón para aquel día del regreso de su Hijo Jesucristo, prestar la debida atención a las señales que se están cumpliendo por doquier. Le pedimos esa bendición para cada uno de sus hijos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a entrar a meditar en nuestro tema de hoy, las señales de los tiempos. Para ello vamos a abrir nuestra Sagrada Escritura en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 13, versículo 1 al 13, el cual a la letra dice: Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús respondiéndoles, comenzó a decir: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os conturbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora,
eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Vamos a meditar en estos pasajes proféticos que están escritos en este capítulo 13 de Marcos. Recordemos que en los pasajes anteriores, Jesús se encontraba en el templo, sentado delante del arca de la ofrenda, mirando a las personas cómo depositaban sus ofrendas. Y Jesús expresó su admiración hacia una viuda pobre que echó todo lo que tenía. Esta mujer y su acción han quedado registradas en esta historia bíblica y han sido de gran inspiración para muchos hijos de Dios. Ahora, al comenzar el estudio de este nuevo pasaje, nos volvemos a encontrar con Jesús, que está sentado, pero en esta ocasión, Él está en el monte de los Olivos, frente al templo, y desde allí está mirando junto con sus discípulos la hermosura del templo. El templo de Jerusalén era muy hermoso. En aquellos momentos los discípulos no pudieron ocultar la admiración que sentían por toda aquella grandeza. Pero fue entonces cuando Jesús habló de la destrucción futura del templo, en unos términos bastante duros. Cuánto le hubiera gustado a Jesús expresar la misma admiración que sentían sus apóstoles y alabar aquella grandeza del templo, como lo había hecho con aquella mujer viuda pobre. Pero en esta ocasión no iba a suceder de esa manera. La lección está clara. Todo aquello que nosotros hacemos para la gloria del Señor, por pequeño que sea el gesto o la acción, eso perdurará en la eternidad y se multiplicará. Mientras que lo que sea de otra manera, será destruido y desaparecerá sin que quede memoria de ello. Antes de subir al monte de los Olivos, el evangelista Mateo nos dice unas palabras que expresó el Señor. En Mateo 23, 37 al 39, Jesús dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisisteis? He aquí vuestra casa es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor.
En estas palabras queda manifiesto el profundo amor de Jesús por Jerusalén y cuánto Él deseaba un verdadero arrepentimiento de sus moradores, una verdadera conversión. Y dice, esta casa será dejada desierta. Esta imagen es sacada del Antiguo Testamento, cuando Dios encontró a su pueblo en el desierto y lo cuidó como un ave revolotea sobre sus polluelos. Cuando Él dice, cuántas veces quise juntar a tus hijos, quise protegerlos, quise darles mi abrigo. Así es la bondad poderosa de Dios y su cuidado que tiene hacia su pueblo. Pero esa bondad también está sujeta al libre albedrío de aquellos polluelos, de aquellos que son protegidos. Pero lo triste es que estos le rechazaron, no quisieron estar bajo su cobertura, no quisieron estar bajo sus cuidados. Así que Jesús tuvo que anunciar lo mismo que los profetas de la antigüedad le habían dicho al pueblo de Israel: vuestra casa os es dejada desierta. Así le dijo Jeremías. Podemos leer el capítulo 12, versículo 7. He aquí mi casa desampararé, mi heredad. He entregado lo que amaba mi alma, en mano de sus enemigos. No podremos entender exactamente lo que Jesús estaba diciendo si antes no profundizamos en el dolor que embargaba el corazón de nuestro Señor Jesús al pronunciar esta sentencia. Este sermón de el Monte de los Olivos tiene un carácter profético que debemos tomar muy en cuenta algunos principios fundamentales para una correcta interpretación. No podemos entender acontecimientos futuros con la misma claridad en que podemos analizar la historia o doctrinas plenamente reveladas. Esto nos debe llevar a evitar posturas las cuales se dejen a la imaginación. Dios nunca nos ha dado a nosotros profecías para satisfacer nuestra curiosidad. Por supuesto, no nos proporciona todos los detalles de lo que va a ocurrir en el porvenir. Por tanto, es una equivocación establecer fechas para eventos anunciados, puesto que este no es el propósito con las que han sido dadas las profecías. Las profecías que encontramos aquí trata de principios generales que han de regir a ese período que inició con la muerte, resurrección y ascensión de Jesús, y que al irlos estudiando probablemente no van a seguir un orden rigurosamente cronológico. Pero estas profecías tienen también un propósito, y es darnos consuelo y seguridad
en medio de los tiempos difíciles, de aquellos acontecimientos que van a suceder, y se nos exhorta a velar, a estar atentos, a estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El Señor hizo este anuncio sobre la destrucción del templo que sorprendió a los discípulos y despertó su interés por saber cuándo iban a acontecer estas cosas y también qué señales iban a darse antes de su regreso. En realidad, si observamos la pregunta de los discípulos y la respuesta del Señor, nos vamos a dar cuenta que no se está hablando únicamente de la destrucción del templo. Por ejemplo, en Mateo se añaden dos preguntas adicionales. Una es: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tal vez a nosotros nos cueste entender las implicaciones del anuncio de Jesús, pero para los judíos en aquellos tiempos, la destrucción del templo suponía necesariamente ponerle fin al judaísmo, tal como se había conocido hasta ese momento, pues el templo no solamente mantenía unida a la nación, sino que además era el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Allí era donde se realizaban los sacrificios que servían para expiar los pecados del pueblo. Y allí era donde todos los israelitas acudían para celebrar sus grandes fiestas nacionales. La religión judía perdía el sentido sin su templo, y los discípulos entendieron que esto les llevaría a un orden completamente nuevo, que lo asociaron lógicamente con la venida gloriosa del reino de Cristo. Una conclusión parecida sacaron aquellos judíos que habían escuchado la predicación de Esteban, el evangelista, algunos años después. Lo leemos en Hechos capítulo 6, versículo 13 al 14. Aquellos contrincantes de Esteban dijeron: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Por supuesto que Jesús no sería quien destruiría el templo. Ellos no lograron entender las palabras de Jesús y de su enviado, el evangelista Esteban. Jesús lo que dijo que el templo iba a ser destruido, pero no que él lo iba a destruir. Sin embargo, esa era la deducción que ellos habían sacado. Dijeron: esto cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Muy probablemente los discípulos que estaban con Jesús en el monte de los Olivos, en ese momento no entendieron la dimensión total de estas profecías, dentro de las cuales estaba la destrucción del templo. Pero sin embargo, intuían que había de ser algo muy grande, y por eso también ellos lo asocian con la venida del reino de Cristo y con el fin de un período o de una época. Nosotros ahora
con una revelación mucho más completa del Nuevo Testamento, hemos llegado a entender que todo aquello que anteriormente un israelita encontraba en el templo, ahora lo tenemos en Jesús. Por ejemplo, los sacrificios que se realizaban allí han sido sustituidos por el sacrificio perfecto y único de Cristo, el cual es el Cordero de Dios. También entendemos que nuestro punto de unión como pueblo de Dios ya no está en un lugar físico en esta tierra, sino en la persona de Cristo. Él mismo afirmó que vendría ahora cuando los verdaderos adoradores le adorarían en espíritu y en verdad. A la samaritana le dijo: ni en Jerusalén ni en este monte, sino en todo lugar. Prosiguiendo con nuestro estudio, veamos aquella expresión que dicen los apóstoles: Maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Ya decíamos, hay una profunda admiración por parte de los discípulos hacia el templo, aquel que había sido construido por Zorobabel, pero que había sido mejorado por Herodes. El historiador Flavio Josefo lo describe de la manera siguiente: toda la fachada era de piedra, pulida, tanto que su perfección para quienes no lo habían visto era increíble, y quienes lo veían era cosa de gran maravilla. Esto puede leerse en el libro Antigüedades de los Judíos, capítulo 15, páginas 3 al 5. En realidad, el templo de Herodes era una de las grandes maravillas del mundo en el primer siglo. Sobresalía su imponente fachada con grandes piedras de mármol adornadas con oro, pero todo el edificio en su conjunto era espectacular. Sin embargo, cuando los discípulos llamaron la atención de su maestro sobre el esplendor arquitectónico del templo, recibieron una contestación muy diferente de la que esperaban. Jesús no consideraba o no valoraba las cosas por su apariencia, sino que Él mira el corazón. Aquella hermosa construcción no lograba ocultar u opacar la maldad de esa nación ni de sus líderes religiosos. De hecho, ni el mismo rey Herodes, que había mandado construir aquel templo, estaba preocupado por la gloria de Dios, sino que fue una medida política con la que intentó agradar a los judíos con el fin de ganárselos y así evitar problemas. Por ello es que Jesús les dice: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Imagínense cómo se han de haber sentido aquellos apóstoles, cómo han de haber tomado aquellas palabras, pues debido a la esplendidez, hermosura, tamaño e importancia que este templo tenía,
Para ellos era un revés bastante grande. Pero todo aquello no era nada sin la presencia de Dios dentro de él. Y como Cristo había anunciado con tristeza, aquel lugar había dejado de ser casa de Dios y se había convertido en cueva de ladrones, dirigida por líderes religiosos que no tenían amor, que no hacían justicia, que eran carentes de misericordia. Aquellos que habían manchado sus manos con la sangre de los profetas. Aquellos que se atrevieron a matar al unigénito Hijo de Dios y que dijeron: sobre nosotros y sobre nuestros hijos sea la sangre de este justo. Eso tendría consecuencias muy grandes. Y esto provocó la sentencia de Jesús: esta casa será dejada desierta. Esto nos lleva a reflexionar, a sacar para nosotros también una enseñanza. Y es que la verdadera grandeza, la verdadera hermosura de una iglesia no consiste en su edificio, no consiste en la parte física, externa, sino en la fe y la santidad de sus miembros. Muchas personas se sienten fuertemente atraídas por templos suntuosos, por vidrieras pintadas, por la buena música, por ministros vestidos con trajes resplandecientes, por ceremonias pomposas. Y todas estas cosas les hacen sentir y pensar que están en el lugar correcto. Pero no hay que olvidar que no se trata de formas externas, sino tiene que ver con el corazón, con el arrepentimiento, con la entrega, con la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Igualmente carece de sentido hacer peregrinaciones a lugares que el mundo considera como santos o sagrados para ver las ruinas de algunas cosas sobre las cuales Dios mismo ha manifestado su desaprobación y juicio. Como toda palabra de Jesús, aquella pronunciación de que la casa sería dejada desierta se cumplió. En el año 67 después de Cristo, los judíos se sublevaron contra los romanos y Tito, el general romano, que más tarde había de ser emperador, sitió a la ciudad de Jerusalén y en el año 70 fue destruida y también el templo. Al día de hoy lo único que ha quedado de todo aquello es el llamado el Muro de las Lamentaciones. La otra pregunta que hicieron es: ¿cuándo serán estas cosas? Seguramente los discípulos sentían la misma curiosidad que nosotros por conocer el futuro, saber con exactitud las fechas en que iban a ocurrir las cosas. Pero el anuncio de Jesús solo les proporcionó algunas características generales de este período que abarcaría hasta su segunda venida. Sin adelantarles ninguna fecha,
ni proveerles tampoco un orden cronológico, él precisó de algunos acontecimientos. Sin embargo, en la forma que le hicieron las preguntas, podemos deducir que ellos creían que la destrucción del templo y la segunda venida de Cristo eran cosas simultáneas, cosas que ocurrirían juntas, sin haber ningún periodo de tiempo intermedio. Pero era precisamente esto lo que Jesús quería corregir en su respuesta. O sea, quería esclarecerles, explicándoles que habría un periodo de tiempo intermedio entre ambos acontecimientos. El Señor ya les había dicho en muchas ocasiones que Él no iba a establecer su reino inmediatamente, sino que habría un periodo intermedio hasta su segunda venida. En el Evangelio de Lucas lo vemos explicado con más detalle. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a las naciones. Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto está en Lucas 21:24. Y después que estos tiempos de los gentiles se cumpla, será cuando Cristo regrese para establecer su reino. Ahora bien, ¿a qué se refiere la expresión tiempo de los gentiles? Tal vez pudiese interpretarse pensando que cuando Jerusalén fue conquistada por los romanos, que son una nación gentil, e Israel fue disperso en las naciones, desde entonces esa ciudad ha estado bajo un control de diferentes potencias gentiles, hasta que en tiempos recientes los judíos han regresado a aquellas tierras prometidas y han conseguido cierto dominio parcial que sigue motivando grandes polémicas a nivel internacional. Pudiese quizás llegarse a pensar que el tiempo de los gentiles sobre la ciudad de Jerusalén ya ha terminado. Pero la manera más acertada para interpretar este pasaje escritural es entenderlo tal como lo explica Pablo en Romanos 11:25 al 26, en donde nos dice que llegará el tiempo de la plenitud de los gentiles. Él está hablando de ese tiempo de la iglesia, ese tiempo en que las naciones diferentes a Israel tienen la oportunidad para recibir el mensaje de salvación. Y luego viene la plenitud o el cierre de esa oportunidad para los gentiles, y entonces viene el libertador. Viene el libertador de Sión y todo Israel será salvo. Eso entonces sucede a la venida del Señor Jesús. Ahora Jesús prosigue diciéndoles: mirad que nadie os engañe. Esto es una advertencia contra las influencias erróneas de los falsos maestros, de los falsos enseñadores, de aquellos lobos rapaces que vendrían vestidos de ovejas. Vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una característica que señala
Tanto el principio como el fin de esta época se refiere a aquellos usurpadores que se hacen pasar por Cristo, pero son impostores. Se trata de fundadores de religiones falsas, falsos maestros. Cuando se rechaza al verdadero Cristo, al Hijo del Dios viviente, entonces es donde salen aquellos anticristos, aquellos contrarios a la enseñanza de Cristo, y arrastran a muchos a la perdición. Son personas con un mensaje liviano, hablando cosas halagüeñas, profetizando de paz y prosperidad, lamiendo la llaga a los pecadores, pero no trayéndoles el remedio para la enfermedad del pecado. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos falsos cristos. El Señor entonces estaba advirtiendo contra esas falsas doctrinas, pero también dice que habrían guerras y rumores de guerras. Es otra de las características de este período, y no es de extrañar, pues el mundo ha rechazado al príncipe de paz. Necesariamente tienen que haber disturbios, guerras de toda clase, que son producto de la concupiscencia del hombre. Los hombres han sido incapaces de alcanzar la paz, pues no tienen a Dios. Dice la palabra, no hay paz para los malos, dice Jehová. Y aunque una y otra vez escuchamos de planes de pacificación en el mundo, también una y otra vez vemos su fracaso. Y cuanto más se esfuerza la humanidad para erradicar la violencia en el mundo, más aumenta la frecuencia de las guerras y de su poder destructivo. El hombre sin Dios no tiene paz consigo mismo, mucho menos con sus semejantes. Así que cualquier razón es válida para un enfrentamiento. En los últimos tiempos hemos conocido guerras originadas por razones diversas, por razones religiosas, políticas, sociales, raciales. Hemos tenido guerras frías, guerras a gran escala. La tensión constante en las naciones y su ambición por dominar a otras naciones es algo de nunca acabar. Aún así, muchas personas se preguntan si Dios existe, por qué existen las guerras. Pero quien hace este tipo de planteamientos no ha entendido que la gravedad del pecado de este mundo está más que claro, pues Dios existe, ha enviado a su Hijo Jesucristo a este mundo para salvarlo, para darle paz, pero es el hombre el que en su maldad le ha dado la espalda a nuestro Dios, ha sacado a Dios de su noticia, mataron al Hijo de Dios y ahora también lo rechazan, ven como algo absurdo creer en el Evangelio. Pero también dice que iban a haber hambres. El hambre sigue siendo una consecuencia inevitable de la guerra. Aunque claro, la guerra no es la única causa. Es triste pensar
que en un mundo donde hay suficientes recursos para invertir en armamento nuclear, no haya un presupuesto para dar de comer a aquellas naciones las cuales son consideradas de extrema pobreza y en donde las personas mueren de hambre diariamente. Tal vez debamos notar también el paralelismo que hay entre estas enseñanzas anunciadas aquí por Cristo y aquello que está sucediendo. Vemos cómo se van cumpliendo todas estas profecías. Dice también de terremotos. Cuando el pecado entró en el mundo, no solo afectó al ser humano, sino tuvo también afectaciones sobre la creación material. El Señor le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa. Y el apóstol Pablo dice que toda la creación fue sujeta a vanidad, y no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Y esa creación un día será libertada de la esclavitud de corrupción. Y dice que esa creación gime y está de parto hasta el día de ahora. Podemos decir de los terremotos que son eventos naturales, sucesos naturales que causan grandes tragedias, y que estos cada día son más frecuentes y más fuertes. De hecho, la Biblia predice un gran terremoto que sucederá poco antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Un terremoto cual nunca ha sido visto desde que la humanidad ha estado sobre la tierra. Y aunque no queremos parecer insensibles ante el dolor, ante el sufrimiento que cualquiera de estas tragedias producen, sin embargo no podemos ignorar que este tipo de cosas también sirven para abatir el orgullo del ser humano, que piensa que este mundo le pertenece y que está bajo su control. Seguimos viendo nosotros las consecuencias que ha traído el pecado a la creación. El hombre debería de pensar acerca de la gravedad de su maldad, pero en lugar de ello, le ha dado la espalda a nuestro Dios. Y todo esto dice que es principio de dolores. A pesar de que el Señor advirtió a sus discípulos de que estas señales solo son el principio, nunca ha faltado predicadores que exponen con lujo de detalle tal o cual batalla o terremoto terriblemente destructivo o hambruna devastadora que está teniendo lugar en cierto país. Indica que ya el regreso sucederá en una fecha determinada. Pero no olvidemos que estas señales serán constantes en todo el período antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y que se comparan como la mujer que está a punto de dar a luz. Entre más se acerca la fecha o el día del alumbramiento, más fuertes son sus dolores, son más intensos. Así también estas señales se van a intensificar, van a suceder con mucho más frecuencia, van a profundizarse más en cuanto a las consecuencias.
también nos dice de que va a haber persecución. Es decir, en ese periodo, desde que Jesús ascendió a los cielos hasta su segunda venida, iban a haber persecución hacia los hijos de Dios. Jesús dijo: no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada. Dio a entender Jesús que para los hijos de Dios habrían persecuciones, habrían adversidades. Dice: os entregarán a concilios y en las sinagogas los azotarán. Y eso puede evidenciarse en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo estos eran detenidos, interrogados y azotados por las autoridades judías. Esteban fue sentenciado a muerte por el concilio, por los ancianos y por todo su pueblo. Más tarde Jacobo fue muerto a filo de espada. Pedro fue encarcelado. Pablo fue detenido y juzgado por varios gobernantes y varios reyes, hasta que finalmente murió decapitado en Roma. Y esto ha sido la realidad durante siglos, en donde el imperio llevó a cabo aquellas crueles persecuciones, tanto para los judíos como también para los seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos recuerda que a través de la historia siempre ha habido una tenaz hostilidad contra los hijos de Dios, y que seguirá siendo el patrón hasta el fin de los tiempos. En Apocalipsis 6:9 al 11 dice: y cuando se abrió el quinto sello, vi el altar de las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del buen testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Estos mártires dice que fue para testimonio a ellos. Nuestro Dios va a vengar un día la sangre de sus mártires, de aquellos que con crueldad derramaron esa sangre inocente. A partir del libro de Hechos, como repito, nosotros vemos a muchos que han padecido, pero que nunca negaron la fe en Jesús. Aún de su misma nación, de sus mismos compatriotas, sufrieron esa persecución. Y el Señor dice: no teman qué es lo que van a hablar, qué es lo que van a decir, porque el Espíritu Santo les dará que sea lo que ustedes tengan que decir en su defensa. Un ejemplo de ello es Pedro y Juan, que eran hombres sin letras, eran hombres del vulgo, pero la gente se quedaba atónita al verles cómo hablaban con denuedo y cómo decían: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y lo triste de esta situación también es que los mismos familiares iban a entregar a muerte a los hijos de Dios, para que se cumpliera también aquella palabra de Jesús,
que si alguno viene a él y no aborrece a padre o madre, mujer e hijos, hermanos y hermanas, no estaba apto para el reino. Muy probablemente esto es lo más doloroso de la persecución. Podríamos ilustrarlo recordando aquellas historias del pueblo judío allá en la Alemania de Hitler, cuando arrestaron a un hombre por defender la libertad. Este sufrió la cárcel y la tortura con fortaleza y sin quejarse. Por último, con el espíritu todavía íntegro le soltaron. Poco tiempo después, dice la historia, que se suicidó. Muchos se preguntaron, ¿por qué? Los que le conocían bien sabían la razón. Había descubierto que su propio hijo había sido el que le había delatado. Aquella traición le quedó de una manera que no había logrado la crueldad de sus enemigos, es decir, le dolió más la traición de su hijo que las torturas a las que fue sometido por el ejército de Hitler. Dice, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Evidentemente, estas señales que Cristo predijo que habrían de caracterizar este periodo de tiempo, estas persecuciones que sufrirán los creyentes, es a la que se le dedica más espacio. En esta sección que estamos analizando termina diciendo, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ya había mencionado a las autoridades civiles y religiosas, a la propia familia, pero añade a todo el mundo en general. Y esto es lógico. Si el mundo odia a Cristo, odiará también a sus representantes. Y esto ha sido una constante en la historia de la Iglesia. Segunda de Timoteo 3:12 dice que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. De esta manera, amados hermanos, hemos analizado brevemente este tema, señales del tiempo o de los tiempos, señales de los tiempos. Que el Señor bendiga su palabra en vuestros corazones y paz a vosotros.